bueno, ahí estamos. Eso, Tony Peña, que es la otra parte de Vicky Running, y por si no has sabido nada de lo que he dicho antes, el tema es tratar las lesiones en el corredor y es un tema que muchas veces nos llegáis corredores diciendo que venís encadenando varias lesiones seguidas y eso impide, a veces entras en una espiral de demasiada frecuencia de estar lesionado, entonces parece que la progresión, lo que puedas haber ganado entrenando, lo pierdes cada vez que te paras y tienes que recuperar. Entonces esto, Tony, yo sé que tú también has sufrido lesiones, claro, como corredor, casi es algo que nos gustaría idealmente que nunca pasara, pero es difícil de controlar y a veces llega. Y esto en las lesiones viene un poco, diría, por el punto este, a ver cómo lo ves tú, de tratar, tú buscas como corredor mejorar y una progresión. Entonces, para esto necesitas una cierta exigencia. Este punto de exigencia, si pasas la línea de exigir demasiado, digamos que viene la lesión, ¿o cómo es esto? Bueno, a ver, podría ser una de las causas, evidentemente. Es decir, cuando uno está entrenando fuerte y quiere ser ambicioso y querer mejorar, pues claro, esas ganas cada vez de ser mejor atleta, de intentar mejorar sus propias marcas, pues hace que esté entrenando muchas veces una situación un poco tensa, ¿no? Y entonces es cuando es más fácil caer en tema de lesiones. También hay que ver si se están aplicando bien unos buenos entrenamientos, si están bien llevando otras cosas como puede ser calzado, como es el descanso, como problemas, digamos, familiares, incluso exteriores, pues todo eso puede ayudar a que sea más propenso, ¿no?, a poder caer lesionado o no. De todas Sí, formas, un sí que poco tenemos. multifactorial, Sí, digamos. sí, son muchos los factores. Evidentemente, Y, el círculo se va estrechando, pero hay que saber que cuando uno entrena, y entrena más o menos para pruebas, digamos, exigentes, dentro de este juego hay que tener en cuenta las lesiones. Es decir, no hay nadie que esté totalmente exento a poder caer lesionado. vale, porque es eso, es un poco difícil controlar todos los factores y en este sentido tú también alguna vez has dicho que tú como corredor llegó un momento que aceptaste que las lesiones aparecían y ya está, y que hay una serie de fases por las que atraviesas cuando estás lesionado, ¿no? Eh, Sí, a ver cómo te digo esto. Desde fuera, o sea, es decir, cuando uno ya no está entrenando a un nivel fuerte, cuando ya han pasado muchos años y ya tengo cierta experiencia, todo se ve de una forma diferente, ¿no? Que cuando uno está metido en el ajo y cuando uno está metido allí dentro es fácil escuchar, digamos, los consejos de la gente, pero no siempre estás dispuesto a llevarlos a cabo, ¿no? Quiero decir que entiendo un poco esa ambición que tiene la gente y que luego cae lesionado. Pero a lo que me decía, sí que es cierto que, o yo siempre lo he visto como tres fases, digamos, que tiene una lesión, ¿no? La primera de todas es la negación a que estás lesionado. Es decir, cuando te viene la lesión, lo primero que crees es que eso no va contigo, que tal como ha aparecido desaparecerá y que quizás mañana pues me duela menos y pueda volver a estar, digamos, al nivel de antes. Siempre una lesión suele venir en el peor momento, o sea, nunca hay un buen momento para la lesión, pero suele ser cuando estás fuerte, cuando estás en un buen momento, cuando estás disfrutando de correr, es cuando te viene esta lesión. Entonces, te diría eso, la primera fase, negación, digamos, de la lesión. Luego te viene la fase de la frustración, en el sentido de decir, ostras, estoy lesionado, esto no es cuestión de un día, claro, y ahí es cuando te pones de mala leche, te viene incluso un poco la depresión, lo haces pagar mal a los que tienes a tu alrededor, que son los que menos se lo merecen, y tal, ¿no?
Y luego la tercera y última fase, que entiendo yo que sería la de aceptación, y es cuando empiezas, una vez que aceptas que estás lesionado, es cuando dices, ostras, hay que salir de aquí y ya sabes que estás lesionado y tienes que buscar, digamos, todas aquellas cosas que estén en tu mano para poder acortar digamos, el tiempo de recuperación. Es decir, todo lo que tú puedas hacer para poder volver a correr cuanto antes. Y ahí es cuando ya empiezas a coger otra vez ánimos, a volver a tener ganas de seguir o de intentar entrenar, ¿vale? Siempre haciendo las pautas que te van a guiar o bien el médico, o bien el fisio, o el profesional que sea. Sí, porque, bueno, ahí este tiempo, un poco las fases previas son hasta que digieres y llegas a esa aceptación, porque sí que es muy normal y a ver, si la gente que está aquí, a ver si lo ha vivido así, si os habéis visto en la situación esa de que estás entrenando, tienes un dolor o una molestia y en lugar de parar, lo que haces es seguir y hacer esa negación de, no, no, si a mí no, será una pequeña sobrecarga, una contractura, nada, esto mañana se me pasa, yo voy a seguir, yo acabo mis series, me sigo machacando ahí y si me he lesionado que me duela más y al final eso es lo que hacemos y empeoramos la lesión al día siguiente, digamos. Sí, Y yo creo, Noelia, que este es el gran error que cometemos, tanto populares como incluso los profesionales. Es decir, el negar esta lesión y el creer que eso no va contigo y el pensar que mañana estarás mejor y dices, yo sigo entrenando, el no saber diferenciar dolor con molestia, ¿vale? Y este hecho hace, digamos, que el efecto sea todo lo contrario, porque el seguir manteniendo este nivel va a hacer que la lesión sea más grave. ¿Por qué? Porque la estás machacando cuando está en un momento, digamos, inflamada. Y yo creo que es el gran error de los populares y de todos en general. es que eso de diferenciar dolor de molestia, no sé si, como lo haces tú, no sé si tienes que tener muchas lesiones para diferenciarlo, porque hombre, sí hay lesiones características, ¿no? Esto de como sentir la pedrada o tal, que ahí ya sí que dices, vale, rotura de fibras o tal. Pero si no, es un poco que por precaución mejor, si tienes cualquier dolor, te paras. Sí, pero a ver, de todas formas, nuestro deporte es un deporte exigente, es un deporte que requiere, pues, entrenar con momentos de fatiga, entrenar cansado, entrenar, digamos, a ritmos elevados, peores de competición. Entonces, cuando estamos en esta actividad, es normal tener ciertas molestias que van asociadas a nuestra práctica deportiva. A ver, correr con agujetas es molesto, ¿vale? Una sobrecarga que no acaba de ser del todo fuerte como para limitarte el correr, pues también te molesta. Quiero decir que con el paso de los años, con el tiempo que tú vas haciendo esta práctica deportiva, sabrás diferenciar qué molestias pueden ser asociadas a esa actividad deportiva que hacemos, o por el contrario, cuando esa molestia se convierte en dolor y no lo queremos, digamos, reconocer y seguimos entrenando. Entonces, este dolor hace que esta lesión pueda, o sea, esta molestia pueda desencadenar en una lesión, ¿vale? Esto, digamos, Vale. molestias, digamos, tipo musculares, de sobrecarga. Evidentemente, cuando tú decías una pedrada que te pega cuando tienes una rotura de fibras, tranquila que lo vas a diferenciar. Esto sabrás que es un dolor que te va a limitar y no podrás seguir entrenando. Esto ya es una lesión un poco más grave, ¿vale? ¿Y tú qué crees que sería la frecuencia de lesiones no normal? Digamos, si aceptamos que, bueno, de vez en cuando te vas a lesionar, eh, ¿qué sería cuál sería la frecuencia aceptable que no te perjudicaría en tu progresión de forma, digamos, una vez al año, una vez cada 2 años o por dónde iría la cosa? Esto es una pregunta un poco complicada. Complicada, ya, pero por tener una referencia, digamos, si tú te lesionas cada 4 meses, pues entiendo que es preocupante.
Bueno, a ver, todo es muy subjetivo y habríamos que estudiar cada caso, a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha entrenado detrás, cuál era su objetivo, qué ritmos de entrenamiento tenía, un poco todo, ¿no? A ver, yo creo, no sé si está bien decirlo, pero tenemos que saber convivir con las lesiones, pero nunca tenemos que dejarlo como una cosa normal. O sea, lesionarnos de una forma muy asidua no es normal. Algo se está haciendo mal, ¿vale? Ahora, que de vez en cuando y que sepamos más o menos la causa, podamos caer lesionados, chico, esto pasa en el atletismo y pasa en todos los deportes. A ver, yo no te sabría decir, pero si cada 2 o 3 meses caes lesionado, eso significa que algo se está haciendo mal, ¿vale? Y podría haber muchas causas. Podría haber las causas que pudiera ser de calzado, podría ser causas que a lo mejor te estás planteando unos objetivos a los cuales no son asequibles, estás entrenando a unos ritmos mucho más elevados que provocan que acabes lesionado. Podría ser que tuvieras algún vicio mecánico que esto pueda hacer que tengas más facilidad de lesionarte algunas partes del cuerpo. No lo sé. Pero vamos, yo me quedaría con que hay que saber convivir con las lesiones, pero no tenemos que dejar que una lesión muy frecuente una tras otra sea algo normal. Hay que buscar soluciones en este sentido. Vale, sí, porque en este sentido, ¿tú qué papel crees que juega el trabajo de fuerza o de condición física en el tema de las lesiones? O sea, aparte ya también de todo el conjunto del entrenamiento, pero digamos que a veces que viene mucho dolor de rodilla o cosas así, ¿cómo de relevante puede ser hacer trabajo de fuerza? Yo creo que el trabajo de fuerza es primordial en un entrenamiento. Hay muchas formas, múltiples formas de entrenar la fuerza, pero yo creo que el trabajo de fuerza general, de que el cuerpo esté bien preparado, hará que sea capaz de aguantar mucho más las cargas que le vamos a exigir más adelante a la hora de hacer algún entrenamiento específico de cara a algún objetivo que tengamos en mente. Es por eso que es importante trabajar la fuerza, trabajarla en todas las fases del entrenamiento, desde el preespecífico hasta el específico. Algunas fases más intensamente y otras menos. Pero esto hará, primero, que a nivel impacto nuestra musculatura nos ayude digamos, absorber estos impactos que hacemos cada vez que corremos, pero ya incluso en cualquier momento, que nos haga más resistentes, más fuertes, que podamos aguantar más sesiones duras, ya sean de series, ya sean de cuestas. Yo creo que la fuerza es primordial. Yo lo considero primordial a la hora de hacer una buena planificación o un buen plan de entrenamiento para un corredor. Vale, y respecto a lo otro que decías de la pisada o esto, el tipo de zapatillas o tal, esto a veces, muchas veces pasa o hay a corredores que les pasa que vienen arrastrando lesiones o esta cadena que decíamos de lesiones y se encuentran que se hacen un estudio de la pisada o unas plantillas y mejoran y desaparecen sus lesiones o dolencias que tenían o algo así. ¿Sería necesario todo el mundo que empieza a correr tendría que hacerse un estudio de la pisada? ¿O es más algo que si empiezas a notar síntomas o tal, mejor mirártelo? A ver, yo te voy a contar un poco mi punto de vista y mi experiencia, ¿vale? Lo primero de todo, el primer consejo que yo le daría a un corredor que empieza, digamos, en esta actividad de correr, es que tuviera claro el tipo de pisada que tiene para saber el tipo de calzado que tiene que llevar. Tan sencillo como si lleva la zapatilla neutra, si es neutro, o una zapatilla de pronación, si tiene, digamos, esta pisada peculiar. Si aún así, si aún el corredor lleva la zapatilla correcta y cae también en esa espiral de que se lesiona muy a menudo, pues aquí sí que yo ya le recomendaría que se hiciese un buen estudio de un podólogo, que viera el tipo de pisada que tiene y si es o no es necesario llevar una plantilla, ¿vale? ¿Por qué te he dicho esto al principio? Porque mi experiencia me dijo o vi
que no es fácil adaptarte a una plantilla. Dependerá del problema de cada uno, ¿no? Pero que te pongas una plantilla no es cuestión de un proceso de adaptación de un par de semanas o algún mes. Te puede llevar mucho tiempo. Y a veces, si no lo haces bien, esta adaptación te puede provocar otras lesiones, ¿vale? Lo digo porque yo he sufrido alguna fractura de estrés por haber llevado unas plantillas que no eran las correctas o no se me hizo el estudio correctamente y claro, ya al final es peor el remedio que la enfermedad. Dicho Bien. esto, quiero que quede claro que plantillas sí, si son necesarias. Ahora, porque sea de moda de que todo el mundo lleva plantillas y sin tenerlo claro, yo creo que hay que ir con cuidado porque es un tema un poco delicado, ¿vale? Sí, bueno, pues, o sea, sería un poco eso, lo que has dicho de, vale, si sabes cuál es tu pisada, te compras las zapatillas adecuadas, entrenas y te va bien, ya está. Si empiezas a notar molestias, entonces ya plantéate lo de hacerte un buen estudio y luego acertar con la plantilla, que a veces yo también sé que hay que hacer ajustes, pruebas una plantilla, no cambias otra, que es esta parte que tú decías de que pueda ser peor el remedio que la enfermedad. Pero Sí, sí, bueno, pero tal cual es como lo has dicho. Es decir, primero intentar llevar la zapatilla correcta. Si la cuña que tiene la zapatilla hace que te soporta el peso que tienes y no te provoca más problemas, fantástico. Que sigues teniendo no una lesión, sino que vas encadenando una lesión tras otra y ves que la zapatilla no es suficiente, es cuando ya decides ir al podólogo y hacerte un buen estudio. Y si es un buen profesional, él te sabrá guiar de cómo tienes que adaptarte, cómo la tienes que llevar, un poco todo esto, ¿vale? Pero sería un poco así. vale. Y dentro de lo que sería la temporada de un corredor o considerando un preespecífico y un ciclo específico, ¿en qué momento puede haber más riesgo de lesión? A ver, está claro que tiene una directa relación el hecho de que cuanto más entrena, más probabilidad de lesiones hay. Es decir, en el momento en que uno está en un ciclo específico donde ya no solo volumen, sino intensidad, que le está dando mucha caña, es más probable que puedas caer más fácilmente lesionado. Pero no solo por intensidad, también por volumen. Es decir, si metes muchísimas semanas de muchos kilómetros, también hay esta relación entre más entreno y el hecho de poder caer lesionado. Si al final, o sea, estás entrenando con más fatiga, ¿no? Y el cuerpo está más sensible, digamos, en el punto más límite. Y esto entiendo que también sería a medida que avanzas más con el específico y vas arrastrando ese volumen acumulado, llegas como al segundo tercio, tercer, entre el segundo tercio, tercer tercio, por ahí aumentará el riesgo. Sí, más o menos sería así, cuanto más, pero no, eso no son matemáticas, o sea, porque uno puede Ya. estar preespecífico y caer lesionado, ¿vale? O sea, hay que tenerlo en cuenta, pero hay más probabilidades de que si metes mucho más volumen, mucha más intensidad, de poder caer lesionado. Bueno, entiendo que si estás en un preespecífico y quieres avanzar muy rápido, dar el salto muy, o tienes poco tiempo y quieres llegar a cierto punto de forma al inicio del específico y metes como variaciones de carga de entrenamiento muy grandes o algo así, también aumenta el riesgo de lesión en el preespecífico. O Bueno, sea, no hacerlo bien gradualmente. sería otra de las causas, en el sentido de decir de que quieres o tienes prisa para llegar al objetivo en poco tiempo, es como que te quemas etapas intermedias y también correrías más riesgo de poder caer lesionado, claro. Vale. Y de cara a esto, cuando ya sabes que estás en un punto que igual hay más riesgo de lesión, ¿qué medidas puedes tomar preventivas? En plan, desde las más sencillas, a lo mejor en tu casa, pues no sé, esto de acabar los entrenamientos más intensos, si estirar o no, si ponerte agua fría, si fisio cada X, hacer descargas. Bueno, a ver, aquí habrían dos cositas. Una es que cuanto, y creo que ya lo hemos comentado en otra pregunta, y es que cuando mejor estás, cuanto más en forma estás, no ves el riesgo, crees que siempre puedes apretar un poquitín más
y estás en esta línea peligrosa de cruzar tu máximo y tener más probabilidades de caer. Es decir, ser ambicioso, querer mejorar como atleta y tener más facilidades de caer lesionado. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer para no sobrepasar esta línea? Y sobre todo, digamos, ayudar a la recuperación muscular después de cada entrenamiento. Es decir, estar lo mejor preparado posible cuando termino el entrenamiento de cara al siguiente. Entonces, habría que hacer todo lo que uno tenga a su mano. A ver, estiramientos. Estiramientos, hay un poco de controversia porque hay tendencias actuales que dicen que igual el estiramiento no es bueno después de los entrenamientos. Pero yo creo que un estiramiento suave, sin ser muy, con muchas, como te diría, muchas repeticiones fuertes, es bueno. ¿Por qué? Porque ayuda a que el músculo sea más elástico, si hay algún tipo de inflamación ayuda a que esta inflamación pueda desaparecer. Un estiramiento es bueno. Lo que pasa es que hoy en día vamos muy cortos de tiempo. La verdad, si tuviéramos que hacer un entrenamiento súper perfecto donde haces un buen calentamiento, haces el entrenamiento fuerte, haces técnica, luego estiramientos, un poco de relajación, se nos van las horas y la gente no dispone de tanto tiempo. Entonces, ¿qué hace? Si algo tiene que sacrificar, son los estiramientos. Entonces la gente peca y no estira lo suficiente, desde mi punto de vista, ¿vale? Yo como En tu experiencia te... caso, ¿tú estirabas cuando estabas lesionado o cómo lo gestionabas? Si Eh, notabas molestias o esto. a ver, una cosa es el estiramiento como prevención, o sea, después de cada entrenamiento estirar un poquitín para no caer lesionado, y otra cosa es cuando ya estás lesionado que tiene más tiempo y sí que estiras más. Yo sí que dedicaba tiempo a estirar, pero también quiero decir que entiendo a la gente popular que va con el tiempo justo porque yo disponía de este tiempo, yo no hacía nada más. Yo tenía esa media hora después de los entrenamientos que los dedicaba a relajarme y a estirar tranquilamente, ¿vale? Entonces sí que lo hacía. Pero entiendo que la gente vaya un poco justo, pero bueno, yo creo que estos 5 minutitos siempre los tendría que dedicar la gente a estirar un poquito. Vale. Y ya no solo estiramientos que tú antes has comentado, pues yo qué sé, después de un entrenamiento muy exigente, ahora te digo cosas que yo hacía, ¿vale? Pues teníamos la sauna y en la residencia nos dábamos una sauna y terminábamos con un baño de agua helada. A ver, este contraste de temperatura hacía que la musculatura recuperase mejor. Entonces ya ayudas al cuerpo a la recuperación, ¿vale? Vale. Y esto. Y el masaje de descarga también, ¿no? Tema masaje, a ver, tema masaje también es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente acude al fisio, acude al masajista, digamos, a tratar una lesión. Yo lo enfocaría más como prevención, es decir, esos masajes de descarga eh, en donde ayuda al cuerpo a quitar esa tensión, ese agarrotamiento que tiene. Eso un buen profesional que sabe dónde meter los dedos, sabe cómo aflojar los músculos, yo creo que es importante. Yo me daba un masaje a la semana, pero entiendo que un popular, un masaje semanal, a ver, también es como mucho. Uno, Mm. por el tema económico. A ver, no le puedes exigir a un popular que cada semana se pase por el fisio. Y luego, también otra, que es que a nivel masaje fuerte, no todo el mundo lo asimila o puede aceptar o puede tolerar un masaje donde te meten mucho los dedos. Entonces, claro, uno semanal sería un poco demasiado, pero yo creo que una buena frecuencia sería uno cada 3 semanas, cada mes. También depende si estás cerca o no cerca del específico y cerca del objetivo. Pero bueno, yo creo que aquí nos tendría que quedar el hecho de no pensar en el fisio solo cuando estamos lesionados, intentar ir, digamos, más como prevención. Yo creo que sería un buen consejo. Vale. Y hablando un poco de esto que hablábamos antes de la racha de encadenar lesiones y cómo influye en tu rendimiento, ¿tú viviste alguna etapa, o sea, lo notaste? ¿Viste cómo había un cambio de pasar un cierto tiempo que no encadenabas lesiones y entonces tus marcas y tu progresión mejoraba
y otro que te hundían las lesiones o qué experiencia tienes al respecto? A ver, esta pregunta yo creo que es un poco, o la enlazaría un poco con las que te he comentado antes. En los momentos en donde se entrenaba mucho, en los momentos en donde yo personalmente pasaba de 200 kilómetros a la semana, pues era más fácil lesionarme, ¿vale? Entonces sí que volvería a enlazar. Cuanto más entrenamiento haces, cuanto más exigentes son, más fácil es poder caer lesionados. Y por desgracia, si me pusiese a contar todas las lesiones que he tenido, no acabaría nunca, porque tuve muchas y algunas de ellas gordas. Pero claro, eh, hay que saber diferenciar entre una lesión pasajera, esta de una sobrecarga que te puede durar 2, 3 días y que tú estás convencido que al quinto, al sexto día volverás a estar en las mismas condiciones de antes. Esto es una lesión que en cierto modo, a ver, hasta te podría venir bien. Nunca una lesión viene bien, ¿no? Pero esos 4 o 5 días que puedas estar sin entrenar, no vas a perder la forma, tu cuerpo va a recuperarse bien y volverás a empezar incluso con más ganas. Otra cosa es cuando hablamos ya de lesiones tipo fractura de estrés, tipo osteopatías, lesiones que sabes que te van a durar 2 y 3 meses. Aquí evidentemente vas a perder forma, la vas a perder sí o sí, aunque puedas hacer otros trabajos, pero vas a perder la forma, incluso te va a afectar en tu estado de ánimo. Eso es impepinable. ¿Y tú recuerdas alguna lesión que fuera muy cerca de la competición y o quizá te dejara sin competir o te hiciera llegar justo a la competición? ¿Tenía una experiencia así? Repíteme la pregunta. Una lesión en la cual Claro, como has tuviera... dicho, cuando más entrenabas, más riesgo de lesión. Entonces, a lo mejor una lesión que estuviera ya cerca estuvieras en el específico, cayeras lesionado y bien, por culpa de esa lesión te quedaras sin competir, bien llegaras a tiempo a la competición, pero tuvieras perdido 3 semanas de entrenamiento, pongamos, que te pudieran pasar factura o si te pasaron factura o conseguiste hacer ejercicio durante esas semanas, otro tipo de ejercicio que no te hiciera sufrir, o sea, que te hiciera no perder tanta forma. Bueno, te podría contar los dos casos. El primero sería el caso en que entrené muy, muy fuerte, estaba, digamos, en las últimas semanas preparando el Campeonato del Mundo de París, esto sería 2003, y, y estando concentrado en Teruel, en Bronchales, pues caí lesionado de una fractura de estrés. Evidentemente, con fractura de estrés me tuve que olvidar al 100% de la maratón, ¿vale? O sea, en esta maratón no pude ir. Y lo peor de esto es que ya había hecho el trabajo. Me habrás oído decir muchas veces con la maratón, lo duro de ella no es correrla, sino prepararla. Yo la preparé, pero me faltó rematar, no pude competirla, pero el machaque lo llevaba encima. Entonces, en esta sería el primer caso. Y un Y segundo caso, dime, ahí dime. que supongo que la frustración fue tremenda, ¿no? Haber hecho la preparación y no acabar de cerrar eh, el ciclo. Sí, sí, ahí se ven muy marcadas las fases que te he comentado. La primera, la negación. Yo estaba convencido que no, que esto no iba conmigo, que yo no me merecía esto, y yo estaba seguro que a la mañana siguiente estaría bien, pero ni la siguiente, ni la segunda, ni la tercera. Es decir, una fractura de estrés no se recupera. Y pasé por el médico, me hizo la resonancia o la gammagrafía, no recuerdo bien, y evidentemente se veía la línea de fractura y que no, que era imposible correr. Luego vino el tema de frustración, que pasaba de todo, o sea, incluso hasta pensarlo de mandarlo toda la mierda. ¿Por qué? Porque era muy cercano a un objetivo importante del año. O sea, primero lo que me costó clasificarme para un campeonato del mundo y que luego lo hubiera entrenado todo y no pudiera irlo, era para estar bien, bien mosca. Pero bueno, luego iba, ¿no?, la tercera etapa, que fue la de
atacar e intentar hacer todo lo que estuvo en mi mano. Que en este caso yo trabajé muchísimo lo que era el running pool, el correr dentro del agua sin hacer pie, ¿vale? Y esto me dio, digamos, un trabajo cardiovascular muy bueno que cuando la lesión, la fractura ósea se recuperó, en poco tiempo volví a estar en un nivel más que aceptable. Y yo digo que yo hacía running pool, pero hay gente que hace mucho bicicleta, mucha elíptica, hay diferentes trabajos que se pueden hacer. Vale, lo del running pool, ¿lo puedes explicar un poco cómo lo hacías o en qué consistía? Bueno, el running pool, en mi época, cuando yo lo hacía, la verdad que era muy extraño porque poca gente lo hacía. Ahora, hoy en día, pues lo hace mucha gente. Se trata ni más ni menos que hacer el ejercicio de correr, pero dentro del agua y sin hacer pie. A ver, parece fácil, pero es muy difícil porque te hundes. Si en el momento en que dejas de bracear, te hundes. Y tienes que hacer el movimiento con los pies como si estuvieras corriendo, ¿vale? Si alguien de los que me ve quiere probarlo alguna vez, se dará cuenta de que en nada el corazón parece que te va a salir por la boca, ¿vale? Y yo lo hacía además sin chaleco, porque ahora hay unos chalecos que también te ayudan a que tú estés más en la línea de flotación y que no tengas que remar tanto. Pero bueno, yo recuerdo primero en piscina, allí cuando estaba en la Bloom y posteriormente en verano que estaba en Puerto Colom, de cruzarme la bahía haciendo running pool, aparte de que parecía un tío súper extraño haciendo una cosa muy rara, la verdad es que a nivel físico se trabajaba mucho y bien. Y además los resultados lo indican, porque una de mis mejores maratones después de una lesión de estas fue en Rotterdam y me casqué un 2.8 peladitos haciendo el 80% este tipo de trabajo. Y, o sea, ¿qué distancia hubo entre que saliste de la lesión, digamos, y la prueba de Rotterdam? ¿No estabas en medio del específico cuando hacías el running pool? No recuerdo bien el tiempo que tardé, pero a ver, seguro que me pasé 2 meses fáciles haciendo, digamos, la carrera en el agua y luego con otros 2 meses escasos de carrera en carretera, en pista y tal, me puse en este nivel. Es decir, que con unos 3 meses y medio, 4, estuve para correr bien en Ámsterdam. O sea que chicos, el running pool funciona. Quien quiera probar a darse la matada o si lo habéis probado alguno, lo habéis probado, comentarlo si lo habéis probado por el chat. Y nada, es un ejercicio alternativo cuando estás lesionado. Por la parte también, depende del tipo de lesión, pero te ahorra el impacto, que suele ser lo que más doloroso o más puede provocar también lesión en el corredor. Luego has dicho también la bici por el tema del impacto, que no lo tienes. Y no sé si qué otras alternativas de ejercicio. Bueno, supongo que siempre que puedas hacer algo de trabajo de fuerza, que la lesión te lo permita, pues bien. Yo creo que Y no, aquí en este caso lo que diría es, siempre y cuando el médico o el fisio competente digan que puedes hacerlo, ¿no? Pero todo aquello que no te provoque dolor, yo creo que lo puedes hacer, ¿vale? Se me viene a la cabeza pues todo aquello que no tiene impacto, sobre todo lo que no tiene impacto, correr en el agua, la bicicleta, habrá algún tipo de lesión que tan solo esto puedes hacer, o sea, la bicicleta estática te puede perjudicar, pero al no tener impacto, yo creo que, y no te duele, yo creo que se puede hacer. La elíptica es otro trabajo muy bueno, que también se trabaja sin impacto y te ayuda a mantener este puntito, ¿vale? Esto te ayuda a mantener y sobre todo que cuando ya esté recuperada la lesión, coger la forma más rápidamente, ¿eh? Que nadie se engañe. Haciendo esto no se puede correr una maratón en la mejor marca que tú tienes. O sea, te ayuda a que empieces, digamos, a un nivel mucho más elevado que si no hubieras hecho nada. sí, luego tienes que hacer el entrenamiento, es que en el tiempo que tengas, claro. En tu caso quedaron 2 meses de específico bien, ¿no? Sí, lo digo así un poco por encima, 2, 3 meses, pero yo sí que Sí, muy rápidamente me puse. A ver, al principio me costó infinitamente montañas el ser capaz de poder correr y poder mantenerme en los ritmos, pero la progresión fue muy rápida, ¿vale? También he de decir que aparte de la piscina o el agua, hacía mucha condición física.
todo lo que no me dolía, yo podía hacerlo. Abdominales, lumbares, pesas, todo lo que yo podía, con muchas repeticiones lo hacía. Y una cosa que no he dicho también, y está el factor edad, ¿vale? Vale, esto El sí, hecho de esto la es una juventud cuestión. también hace que puedas recuperar mucho más rápido que si tienes 50 o 60 años. Esto yo creo que no hace falta decirlo porque es obvio. Vale, esto en cuanto a la recuperación, pero en cuanto al riesgo de caer en lesiones, ¿también la edad puede ser un condicionante? ¿O es más el hecho de ajustar el entrenamiento a la edad para que el tiempo de recuperación sea suficiente para el siguiente entrenamiento y no arrastres tanta carga, o sea, o tanta fatiga que te ponga en mayor riesgo de lesión? A ver si he entendido la pregunta. Es si la edad influye a que puedas caer más A frecuentemente. tener más riesgo de lesión. A ver, ¿cómo te lo digo? A ver, yo no creo que el hecho de tener mayor edad seas más propenso a caer lesionado. Yo creo más bien en unas intensidades en los entrenamientos equivocados por la edad que se tiene. Esto sí puede ser un factor que pueda hacer que caigas lesionado. No sé si me he explicado, Sí, ¿vale? sí, sí, esto es un poco lo que te decía, que digamos en el caso de más edad, no es que te impida a lo mejor correr una maratón o cualquier prueba, sino que tu entrenamiento también se tiene que adaptar a eso y a lo mejor tienes que hacer menos entrenamientos de series o, menos, o configurarlos de manera que sean menos agresivos porque pueden tener más riesgo de lesión o menos veces a la semana entrenamientos para que tengas mayor tiempo de recuperación, si es esto que hemos comentado, que con la juventud recuperas también más rápido y a lo mejor según tienes más edad necesitas más tiempo de recuperación, entonces para que llegues al siguiente entrenamiento también más recuperado, digamos. Bueno, pues por ahí van, o sea, por ahí va el tema. Insisto, no creo que sea un problema de edad el hecho de caer más frecuentemente lesionado, pero sí en que metas unas cargas equivocadas. Es decir, dependiendo de la edad que tienes, como tú bien has dicho, tendrás que hacer un tipo de entrenamiento más adaptado a la edad que tienes, ¿vale? Y en función también un poco al objetivo. ¿Vale? El objetivo no... A ver, si una persona de 60 años quiere conseguir un objetivo que hacía cuando tenía 30 años, lo primero de todo es decirle que está equivocado, que no se puede. Y de hecho, el propio entrenamiento lo pondrá en su sitio. Pero con unas cargas bien aplicadas, con unos entrenamientos en cuanto a volúmenes e intensidades bien aplicados, no tiene por qué una persona de más edad caer más veces lesionado. Vale. Y bueno, yo sé que tú, hasta hace, bueno, incluso hace poco, sigues sufriendo la lesión de rodilla, y que ha sido un poco lo que más has arrastrado de lesiones, puede ser no sé si el punto más débil del corredor, pero sí una lesión igual frecuente. O qué lesión, a ver, ¿cuál es tu historia con las rodillas? Bueno, a ver, eh, en todo, como en todo en la vida, cada caso es muy particular, ¿vale? Es muy subjetivo. El hecho de hacer una actividad como es maratón, que es muy exigente de por sí, hace que tengas una serie de secuelas que no tendrá otra actividad deportiva o otra actividad laboral, ¿vale? Pero si además se juntan una serie de a ver, no sé si la palabra defecto es mucho, pero bueno, o está bien aplicada en este caso, pero yo tengo una pierna más larga que la otra, como de unos 14 milímetros. Es mucho. Y esto siempre ha hecho que una pierna haya sufrido mucho más que la otra. Este era un caso de los que sí era acertado llevar plantillas. De hecho, llevé plantillas tarde, pero las llevé un poco por este tema. Entonces, digamos, mis rodillas, mi espalda, siempre ha sufrido más que de otro atleta que no tuviese esos problemas. Y si encima, desde muy jovencito, estoy haciendo este tipo de pruebas de larga distancia, como los 42 kilómetros, pues es normal que ciertas secuelas tenga. Eh, Actualmente, que tú lo sabes, he pasado por el quirófano, por el tema de rodilla, más que nada para poder
seguir practicando un poco el deporte ahora. Nada de competición, pero sí en plan hobby, en plan pasarlo bien. Y, y esta vez mi cabeza ha ido por delante de mi cuerpo, en el sentido de que yo tengo una retentiva de unos ritmos que igual no tenía que llevarlos por edad y por salir de la lesión en la que estaba en este momento. En definitiva, que en mi recuperación he ido demasiado rápido de lo que me aconsejaba el médico y de lo que yo sé y la teoría me dice, pero yo he querido ir más rápido. Y ahora tengo otra vez problemas un poco con la rodilla. Pero bueno, yo estoy convencido que será una cuestión de que baje la inflamación y volver a empezar un poco como tiene que ser, sin prisas y sin riesgos. Bueno, es que este es un error que creo que levante la mano quien no lo haya cometido, porque creo que todos habremos caído en estar lesionados y llevas un tiempo parado y quieres ya como volver a correr y vuelves a hacer un poco lo del principio, igual lo de negar que te está doliendo y empiezas a correr y te duele un poco cuando estás en ese proceso de recuperación, pero dices, no, no, pero esto es normal porque llevo un tiempo pero tengo que ir empezando y se irá pasando el dolor. Luego cuando calientas ya no te duele. Y esto luego tiene las consecuencias de o una recaída pronto o la otra que diría que es que si te está doliendo y esto te condiciona que inconscientemente tú pises distinto o cambies la postura al correr para reducir el dolor, acabes cargando otra parte. ¿No? Es un poco, y venga la lesión por otro lado, te aparezca otra lesión o otra molestia, y este creo que también es un error común. Sí, no, sí, en el fondo, Noelia, todos sabemos un poco la teoría, lo que pasa es que no solemos cumplirla. Y como bien dices, es otra de las causas en el hecho de que una persona está en una fase, digamos, inicial de una lesión y quiere seguir entrenando, pero claro, inconscientemente el cuerpo para proteger, digamos, esa parte dolorida, supongamos que es la pierna izquierda, pues inconscientemente el cuerpo hace que se cargue más la derecha para proteger la izquierda. Entonces acabarás lesionado de la pierna derecha. Yo creo que el consejo correcto es que si no nos va la vida en ello y tenemos un dolor, no pasa nada por estar 2 o 3 días sin entrenar o 2 o 3 días en los cuales no aprietas tanto el acelerador. Dices, vale, vamos a esperar un poco a ver cómo evoluciona y luego ya habrá tiempo de darle guerra. Cuando uno está fuerte piensa que un día no lo podemos perder y no es así. A veces un día o dos de descanso es mejor porque la lesión o esa molestia que no llega a ser lesión la recuperas y luego puedes volver a enganchar. Sí, es como coger aire para volver con más fuerza, digamos, un poco. Sí, sí. Y cuando sales de una lesión, cada caso será distinto y esto, pero la manera de volver a entrenar, yo alguna vez, por ejemplo, con esguinces de tobillos, lo que hacía era empezar a correr pues por césped o terrenos más suaves. Que no sé si crees que hay algún proceso así, unas pautas un poco genéricas para la vuelta a un entrenamiento tras una lesión. Vale, es muy común las recaídas cuando uno sale de una lesión. ¿Por qué? Por las prisas que uno tiene. Yo creo que la semana siguiente a una lesión, es decir, cuando el médico el médico, el fisio, quien sea, ya te ha dado el alta y te dice, te veo bien, puedes volver a empezar a entrenar, esa semana es muy importante no pasarte ni en volumen ni en intensidad. Es decir, yo soy de los que piensa que es mejor pecar de poco y quedarte con ganas esa primera semana que querer hacer mucho al segundo, al tercer día y que esa lesión que tenías allí medio curada, pues que recaiga y vuelvan sí, a generar dolor y molestias y entramos otra vez en el círculo vicioso. Por lo tanto, yo creo que es muy importante la precaución y tomarte unos días de ir entrando muy progresivamente. Da igual, es mejor pecar por poco. Y luego lo que tú has comentado, si puedes, en la medida en la que puedas, elige una buena superficie, es decir, cuando más blanda mejor. Y blanda no significa, a ver, por ejemplo, sería césped, caminitos de tierra,
asfalto. El tapiz yo creo que es una superficie que al producir rebote, pues igual no es lo aconsejable para después de una lesión. Pero bueno, yo creo que si puedes elegir un terreno que sea más bien blandito, mejor que no te metas encima de hormigón o encima del tapiz. ¿El tapiz te refieres a la pista? No, el tapiz me refiero A la cinta. a la cinta rodante, sí. Sí, sí, Vale, que sí. tiene rebote y es peor, ¿no? Porque a veces Sí, pensamos que es mejor para como vuelta a los entrenamientos, pero es sí. peor como que reverbera el impacto, digamos, ¿no? O algo Es, así. es un poco como el tartán. El tartán es una superficie que carga mucho, que la gente no se pone a rodar ahí sus 10 o 15 kilómetros encima del tartán. Siempre prefiere, aparte del tema de dar tantas vueltas, pero la superficie, el hecho de poder correr encima de césped, encima de tierra o asfalto, siempre es mejor que el tartán. Y el tartán sería un poco similar a lo que te digo, el tapiz, a la cinta rodante. ¿Por qué? Porque al ser tan blandito te rebota, ¿vale? Entonces, ese rebote no es bueno para una musculatura un poco tocada o un poco lesionada. ¿Y crees al hilo de esto, alguien que entrene mucho, ya no lesionado, ¿no? En condiciones normales, preparando una carrera en cinta, tiene más riesgo de lesión o puede hacerlo o debería tomar alguna precaución si entrena en cinta? A ver, yo creo que el cuerpo se llega a adaptar, ¿vale? O sea, si corres siempre en tapiz, llegará que el cuerpo se adaptará a ello. Pero mi recomendación sería que fuera el último recurso, que si puedes que salgas al exterior. A ver, si tienes unas situaciones en que la climatología es tan adversa, pues chico, mejor tapiz que no quedarte sentado en el sofá. Pero en la medida en que puedas, yo recomendaría que se corriera fuera. Fuera me refiero al exterior, a caminos de tierra, pista, asfalto y puntualmente sí, pero hacer el 80%, el 70% de tu entrenamiento encima de un tapiz, yo no creo que sea lo correcto. Y si tuvieras que hacerlo, ¿tendrías que tomar alguna medida como estirar más o ir más al fisio o algo así para evitar lesiones? A ver, todo esto siempre ayuda. El fisio, el estiramiento, todo eso ayuda, pero no va a ser definitivo o tan importante que nos permita. Es decir, si tú dices, no, yo es que voy a hacer el 100% de mi entrenamiento encima del tapiz, pero como estiro mucho, no me voy a lesionar. Eso no es verdad. Te puede ayudar a que te lesiones un poco menos. O que vayas al fisio, te ayudará a que te lesiones un poco menos. Pero aparte de la cabeza, es que yo no concibiría hacer todo el entrenamiento de series, de puestas, rodajes largos, todo encima de un tapiz. He conocido algún caso, ¿eh? A ver, no te voy a engañar, algún caso he conocido que le gusta y que no quiere salir fuera y lo hace, pero tarde o temprano termina o bien cansado psicológicamente o bien lesionado. Bueno, aquí hay que decir también que tú estabas acostumbrado a otras cosas y eso que hacemos ahora de ir con el GPS midiendo todo, tampoco era tu sistema. Tú eras más de marcar referencias, ir con un Casio y ya está, ¿no? Pero, Noelia, no te equivoques. No es que yo fuera más de ir con un Casio. Es que no había No, no, es que es lo que GPS. había, ¿no? Por eso lo digo. Es que no Pero que había. ahora que somos como 100 metros, yo me pongo el GPS para hacer series de 100 o de 200. Ya. Y claro, y es ese cambio de contexto y de... No, no, Pero bueno, te vas contando kilómetros en la carretera para hacer una tirada larga. tú estás comentando el tema de entrenamientos, pero es que las maratones las corría con relojes y tenía que memorizar los pasos y hacer cuentas y medias ahí en el 5, en el 10, en el 15 para saber si va bien, si va a ritmo o no iba a ritmo. No te creas, era complicado, pero también me hacía tener la mente ocupada. Eso también es Eso te verdad. iba a decir, que ibas entretenido entonces. Estaba pensando en números mientras estaba corriendo. Y te iban pasando kilómetros así. Uy, espera, que se me ha escapado otra vez al recalcular. No, es así. Ahora es más fácil, ¿eh? Entiendo que ahora el hecho de que el reloj te lo marque todo y te marque las gráficas y te lo diga todo es mucho más cómodo, es verdad. Pero bueno,
yo insisto, hacer un trabajo de 400 metros o de 200 o de 100 y tener lo que buscar con el GPS, pues mira, yo me cogía la distancia y hacía repeticiones sobre esta distancia y usaría más el crono antes que el GPS. Pero bueno, son las Era nuevas seguro que tecnologías. hacías la misma distancia y ahí podías medir bien si cambiabas el ritmo en esa misma distancia. Fueran 198 o 205. No, no, pero Pero es cierto, es decir, si la primera distancia estaban mal todas, pero siempre tenía la misma referencia. Entonces ahora, claro, si vas con el GPS y el GPS se vuelve loco, a lo mejor haces un 100 metros que realmente son 150 o son 90. Entonces, claro, no puedes comparar una serie con otra, porque no tiene nada que ver. hemos perdido precisión entonces. Te iba a preguntar si en algún momento a medida que ibas sufriendo lesiones, digamos, ya te las veías venir un poco. Ya empezabas a decir, uy, si sigo apretando, igual caigo lesionado, o siempre te pillaban por sorpresa. A ver, yo creo que esto es muy difícil de poder precisar. Yo te diría que no lo veías venir. Sí que estabas entrenando fuerte y podrías decir, tengo que tener más cuidado. Pero vuelve a ser un poco lo que te comentaba al principio de esta charla. Y es que cuando estás fuerte, cuando ves que estás mejorando cada entrenamiento, siempre crees que puedes mejorar un poco más. Siempre eres un poco más ambicioso. Y siempre suele ganar más la ambición a la precaución o al decir, voy a ir con cuidado. Y por desgracia, cuando te dabas cuenta era cuando ya estabas lesionado. Pero bueno, Y también hace que llegaras en ciertas competiciones al 100% de tu estado de forma, ¿sabes? ya tenías que buscar ese punto de arriesgar para llegar al punto de forma, ¿no? De Sí. no pasarte conservador, digamos. A ver, yo creo que tú puedes, es decir, puedes estar un poco en precaución de decir, ostras, me están saliendo unos ritmos muy buenos, estoy en un volumen muy alto, hay que ir con cuidado porque estoy en la brecha de que igual en cualquier momento puedo caer lesionado, por riesgo, ¿vale? Pero siempre puede más el decir, ostras, si ayer hice las series, te pongo un ejemplo, las series de miel a 2,55, seguro que mañana las podré hacer a 2,54. Yo sé que tengo este puntito de mejora. En tu cabeza siempre está el hecho de que puedes un poco más, ¿vale? Claro, y este poco más, poco más, poco más, llega un momento en que rompes en muchas de las situaciones. No siempre, pero se puede dar el caso. Por lo tanto, si yo me daba cuenta antes de caer lesionado que la lesión podía venir, no. En el momento en caliente no te das cuenta. Tú te das cuenta cuando caes lesionado. Vale. Bueno, también en ese momento no quieres pensarlo. Si no quieres pensarlo cuando te lesionas, el día antes tampoco, en que te puedes lesionar. Imagínate. Y, y tu época de mejores marcas, digamos que yo entiendo que es por ahí entre Rotterdam, Berlín, Otsu, algo así creo que se encadenó. Fue como un periodo de libre de lesiones largo que te permitió progresar más, 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 más. ¿O hubo lesiones intermedias también? No, a ver, en este periodo, o sea, toda mi vida he tenido lesiones, o sea, toda mi vida, toda mi vida profesional ha habido lesiones. El momento que tú marcas en el mejor momento en donde yo estaba al 100%, o saqué el máximo de mi rendimiento fue entre el 2000 al 2004, más o menos ese ciclo olímpico, ahí es donde yo creo que toqué el máximo de mi estado de forma. Y, y tuve muchas lesiones, pero insisto, lesiones que podían ser no muy graves. ¿Te acuerdas que te he separado dos tipos de lesiones? Esas que pueden ser de 5 o 6 días parado y sabes que incluso hasta te viene bien, o una sobrecarga y sabes que si paras o aflojas el entrenamiento durante una semana o 15 días vuelves a estar en su punto, o esas lesiones ya mucho más graves que son de varios meses. En esta época de tanto entrenamiento tuve pocas, es verdad, de graves. Tuve alguna, tuve la de París, como te he comentado, que fue fractura de estrés, eh, pero no tuve muchas. Y sí que es verdad
que yo solo vivía para correr. Es decir, al fisio una vez a la semana, estirar esos 20 minutos todos los días después del entrenamiento, mis 6-7 horas de descanso, de dormir diarias, me cuidaba mucho la alimentación. Es decir, viví como un real profesional de maratón, ¿vale? O sea, Vale. me Y volqué llegaron los resultados. y llegaron los resultados. Pero he de decir que tuve suerte, porque conozco mucha gente que ha hecho lo mismo y los resultados no han salido, ¿sabes? Y también ha habido casos que ha habido gente que igual, sin cuidarse mucho, ha sacado muy buenos resultados. No sé, en esta Ya, vida, es esto que decíamos que tampoco se pueden controlar los factores ni de las lesiones ni de los resultados, digamos. Puedes poner lo mejor de tu parte, pero hay cosas que vienen que están fuera de tu control. claro, claro. Y bueno, no sé, ya un poco hemos hecho un repaso, yo creo, bueno, unas cuantas cosas de las lesiones. No sé si alguien tiene alguna pregunta por aquí. Eh, yo creo que, bueno, un poco hay que llevarse esa idea de que las lesiones pasan, hay que aceptarlas y el que te pasamos por esa negación inicial, pero luego también toca luchar y hay alternativas para no perder mucha forma, aunque no puedas correr y no cometer el típico error de intentar volver a entrenar antes de tiempo. Y, y nada, y bueno, si alguien estuviera, digamos, en un ciclo de este de lesiones, no sé si lo hemos llegado a comentar, que está encadenando muchas lesiones seguidas, ¿qué es lo primero que crees que debería cambiar en su no sé si es manera de entrenar o en lo que le pueda estar influyendo para romper esa espiral de lesiones continuas? ¿Sería directamente probar otro sistema de entrenamiento o regular cargas o cómo frenas eso? Hombre, yo antes te he comentado, yo creo que esto ya lo hemos dicho. Primero habría que saber si lo que produce esas lesiones es a nivel mecánico, es decir, que tuvieses un calzado que no es el adecuado, si tienes que llevar las plantillas y no las llevas, eh, si estás, a ver, si llevas el tiempo suficiente entrenando y no estás aplicando el trabajo de fuerza correspondiente, que eso ya iría hacia el sistema de entrenamiento, si es el adecuado o no. Si te has creado unos objetivos fuera de tu alcance y todo eso puede hacer que puedas caer lesionado. Y, insisto, objetivos, trabajo de fuerza, si todo esto no lo aplicas es que no estás entrenando correctamente. Y vuelvo a enlazar un poco lo que tú has hecho ahora como resumen. Hay que saber convivir con las lesiones, pero no hacerlo como algo natural y normal. No. Si vienen, hay que superarlas, hay que salir más fuerte de lo que estabas antes de la lesión, es decir, habremos aprendido algo e intentar no volver a caer y buscar el por qué caigo lesionado. Como te he dicho, si es por tema de entrenamiento, si es por tema de calzado, que es muy obvio, si es por tema de falta de fuerza, buscar, o sea, no quedarte, digamos, demasiado conformista. Va, me he lesionado y ya está. No, hay que buscar el porqué, intentar mejorar y, y creo que otra de las cosas importantes a tener en cuenta es no quemar etapas en la recuperación. Si sales de la lesión, no trates de a las 2 semanas estar como antes porque volverás a recaer. Yo creo que este sería un poco el resumen. Sí, bueno, ahí has hecho un buen como checklist de si te has lesionado, primero valora si llevas el calzado correcto, si necesitarías plantilla, si estás haciendo entrenamiento de fuerza, si quizá estás entrenando para un objetivo que no es el tuyo, es decir, o sea, no está adecuado tu entrenamiento con tu nivel, quizá, o con la exigencia que estás poniendo, y si vienes encadenando lesiones, si estás dejando la recuperación de la lesión antes de volver a entrenar o te precipitas y viene la recaída o esto. Uh -huh.
Vale, bueno, pues nada, hemos hecho aquí un poco un repaso al mundo de las lesiones y nada, gracias a todos los que estáis aquí, los que han ido pasando también, que se ha ido uniendo gente y bueno, pues nos vemos otro día con más o con otro tema. Así que nada, Venga, chicos, gracias. venga, hasta luego, chao.